Ser podcast. Your show now, so what's it gonna be? 'Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see before we lose touch? Oh, and we thought this was low. Well, it's bad, getting worse. So where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we saw. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colabora con El País. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Javier. Y Pere Estupiñás, químico, bioquímico, y va a conducir en la 2 o en la 1. En la 2. ¿No? En la 2, en la 2. Bueno, quién sabe. Igual oye, cuando entreguemos sabe, los primeros capítulos dicen cuando esto. Broncano se coja un mes de vacaciones, a lo mejor claro. Ti, ¿no? Sí. Y un programa que se va a llamar... No, eso no se sabe. Bueno, sí que más o menos se sabe, pero... Podemos hacerlo en público. O sea, podemos hacer un brainstorming el día que tengas que decidirlo y que los oyentes también, a lo mejor. Hombre, di que sí. Luego, o sea, de poderse hacer, se puede hacer. O sea, como que aceptes inputs, ¿no? Que aceptes ideas. Que Espera on Fire, por ejemplo. Bueno, no. Espera on Fire, sí. Sí, no es mala idea, porque al final el proceso tenemos algunos candidatos, pero es verdad que el proceso de encontrar título... ¡Ostras! Es que empezamos a hacer este brainstorming interno y salieron, pues... nombres como además muy diferentes entre ellos, algunos más explícitos. Había juegos de menos. palabras, sí, que lo bonito es juegos de palabras, ¿no? Estupiña, estupendo, yo qué sé. Claro, yo tenía uno favorito que no va a ser, que era quien se enfada pierde. No me mola. No, bueno, a mí, pero porque, claro, porque eso yo sé que tiene un sentido detrás, pero claro, es decir, obviamente yo no pondré el título. Porque que se enfada pierde según un informe de Nature que se publicó en el, ¿no? Hay que explicar. Bueno, eso es una cosa que me dijeron una vez en tema de América Latina, que ellos nunca o sea, cuando hablan con la gente no son menos confrontacionales que nosotros los españoles. De hecho, ellos dicen español de puro bestia, nos dicen. Claro, entonces es como que cuando estás en una negociación o algo, si alguien un poco levanta un poco la voz o se enfada un poco, los otros ya es como has perdido, ¿sabes? Era una cosa así, entonces como habrá un poco de diálogo y de confrontación en el programa. Yo pensé en esto, pero bueno, que yo le puse un título de libro Comer cerezas con los ojos cerrados, es decir, que no seré yo el que ponga títulos. Porque... No, pero me gustaría participar de alguna manera, o hacerlo público, ¿no? O sea, no te digo que lo escojamos nosotros, pero a lo mejor, no sé, según vaya avanzando te voy a ir pinchando un poco con esto. Espera. Que por cierto, entonces, esto es lo que nos define a los españoles, que nos enfadamos mucho, visto desde el punto de vista latino. Español de puro bestia. Somos más agresivos verbalmente, o sea, más directos, más... Pero bueno, es que a mí claro, cada uno lo ve de una manera. Por ejemplo, yo con el tema de los libros, cuando... te pongo un ejemplo concreto. Creo que era en México, que yo les sugerí hacer una cosa de promoción. Y te dicen que sí, y están pensando que no, porque es como para ellos es ofensivo decirte que no. Exacto, sí. Y había un momento que había suficiente confianza y les dije, pero es que si es que no, porque no me decís que no, y entonces ya no perdemos tiempo. No se puede decir que no, entonces hay que empezar a dar unos rodeos ahí. Sí. Bueno, verá, señor, esto... Pero es verdad que hay mucha gente enfadada, ¿no? Y yo recuerdo, había un compañero en la radio, falleció, Alejandro Nieto, y era colombiano, y cuando vino a trabajar a España y empezó a escuchar la radio de manera consistente para ponerse al día, lo primero que me dijo cuando me llamó es: oye, ¿por qué en la radio en España todo el mundo habla a la vez? Le sorprendía esto. Pero es verdad que también hay un nivel de enfado que no sé si se ve en otros lugares.
Hombre, hay, por ejemplo, en los debates políticos de la tele se fomenta ese ambiente, ¿no? Se busca esa crispación porque da audiencia. O sea, que también tenemos parte de culpa los medios de comunicación en esto. Pero, hombre, si vas a un bar, pues también habla todo el mundo a la vez, ¿no? Sí. Acabo de ver un anuncio en el metro que dice cuando hablas por teléfono, habla bajito en el metro, y la explicación que daba era: porque si gritas, eso incrementa el nivel de ruido. Luego la explicación me deja un poco frío, porque ya por lo evidente que es. Por lo evidente, claro. Sí. Oye, que leyendo tu columna del País de ayer, creo que era, Javier, podríamos afirmar, sin género de duda, que mañana es el mejor lunes del año o el único lunes bueno del año porque está lo de la lotería y la gente por lo menos está contenta con esto. No, porque hay efectos perdurables, persistentes de la fobia a los lunes. Entonces, déjame explicar para quien no lo haya leído, y lo recomiendo, ahora lo ponemos en redes, esto de que los lunes son un día terrorífico para todos y que eso perdura, te jubiles, trabajes, claro. No hay manera de quitártelo de encima, ¿no? Claro, hay etapas de mi vida en que no he trabajado los lunes. Pese a ello, yo el domingo por la tarde tengo ese mal rollo de que el día siguiente, el lunes, y me acuerdo que lo tengo desde niño, de volviendo de la casa campo, ¿no? Porque íbamos el domingo íbamos a la casa campo ahí con el Dauphin. La vasca, escribes tú, que hacía mucho tiempo que no veía esa expresión. Mira, la vasca. Sí, bueno, yo creo que estoy hablando de tiempos incluso anteriores a lo de la vasca, sí. Y ese atasco que se formaba al salir de la casa campo para volver a casa, se formaba un atasco porque todo el mundo iba en coche a la casa campo. La casa campo es un gran espacio verde en Madrid. Y mi padre ponía el fútbol en la radio del coche y estaba anocheciendo, y de ese mal rollo me acuerdo perfectamente de cuando era niño, y no se me ha pasado nunca. E incluso no se me pasa cuando no tengo que trabajar el lunes, como es el caso de ti, Javier, y de los colaboradores, o sea, de tu equipo, ¿no? Para vosotros el lunes es el sábado, me decía Bea. Claro. Pero dices que les fastidia igual. Bueno, y que está demostrado en experimentos científicos, que lo cuente Javier, porque yo no sé cuál es la base, que incluso después de jubilado, el domingo por la tarde sigue siendo un día triste y el lunes sigue siendo un día pesaroso. Mal rollo, el lunes perdura toda la vida. Ahora que claro, si toda la vida has trabajado de miércoles a domingo, como es vuestro caso ahora, sí, yo lo he corregido. Cambiará, ¿no? Yo creo que lo he corregido, he tardado muchos años, pero sí, lo he corregido. Claro. Pero ¿se explica esto del pelo, de lo que se detectaba en el pelo? Sí, el cortisol, ¿no? El cortisol es una conocida hormona del estrés. Si, por ejemplo, vas por la calle y alguien que se cruza contigo te dice: ¿ves? Se te cae una maceta en la cabeza, te da un pulso de cortisol que te viene muy bien porque enfocas a la maceta a la perfección, calculas su trayectoria, sabes cuándo va a caer y dónde, y todo tu sistema neuromuscular se pone en alerta para darle un salto hacia el lado adecuado, ¿no? Ese es el pulso de cortisol y la función biológica del estrés. Lo que ocurre es que cuando el estrés, o el cortisol y el estrés se hacen crónicos, provocan toda clase de problemas de salud, de todo tipo, cardiovasculares, neurológicos, de mal rollo, de salud mental, en fin. Y esto es lo que nos ocurre con los lunes. Ya sabíamos que el cortisol sube los días laborables y baja en los días libres, ¿no? En los fines de semana. Pero hay un investigador en Hong Kong que ha demostrado que los lunes sube más el cortisol y de una manera más perdurable. Quien se estresa un miércoles, le da igual, se estresa el miércoles y a la semana siguiente se ha olvidado. Pero el lunes produce esta subida de cortisol que se puede detectar, sí, en un pelo. Pero tiene que ser algo asociado al lunes, no el lunes claro, en sí, no, porque nuestros genes no saben que es lunes. Claro, ¿no? Claro, un escarabajo le da igual si es lunes o domingo. En la naturaleza no existen los lunes. Exactamente, claro. Aunque, claro,
También durante la pandemia, acordaos que empezaron a bajar jabalís a Barcelona. O sea que también los animales pueden ser sensibles a nuestras costumbres. Un pájaro distinguirá un lunes de un domingo, porque lo que ve, los coches que ve, la gente que ve, la contaminación que respira son distintos, ¿no? Pero vamos, que podemos considerar demostrado que hay un mal rollo de los lunes que es específicamente de los lunes. Bueno, pues a ver si mañana por lo menos es un lunes menos con mal rollo, pues sobre todo a los que le toque la lotería. Hombre, no, si te toca, yo creo, si te toca la lotería... Bueno, ya no es lo que era, mira este informe que salió económico, ¿no? Que si te tocaba la lotería hace 30 años te podías comprar 10 pisos y 20 coches, y ahora buena suerte dando una entrada. Y ahora ni un piso, claro. Oye, si los oyentes quieren hacer alguna pregunta o buscar vuestra opinión o darte algún consejo para que esta tarde no estés tan triste, Javier, 638-855-349, pueden también dejar una nota de audio o enviar un mensaje, es un número de WhatsApp, 638-855-349. Bueno, final de año. La revista Science ha decidido, igual que se escoge la palabra del año, el acontecimiento del año, se ha escogido el acontecimiento científico del año 25, y es el crecimiento imparable de las energías renovables, que bueno, nosotros podemos ver en este país por el número de placas solares que se han instalado, ¿no? Que es tremendo. De fabricación china normalmente, además. Todas ellas, y el problema es luego cómo deshacerse de ellas dentro de unos años cuando se acabe su vida útil, ¿no? Bueno, hay que decir que el editor de Science se llama Holden Thorpe, está en campaña antitrumpista desde hace un año, y le ha querido tocar las narices, obviamente, a su presidente, ¿no? ¿Tú crees que Trump se ha levantado esta mañana, o se levantará esta mañana y dirá no creo que lea Science, ¿no? Pero sí, él se cabreará cuando lo vea en el New York Times, supongo. Claro, porque esta noticia del año, este crecimiento imparable de las renovables, en el artículo me he leído a fondo, yo no sabía sabía que China está apostando por las renovables, pero que el cambio era tan sustancial. O sea, cuando ves las cifras y las inversiones que están haciendo tanto en solar como en eólica, además, lo interesante es que no es que sean con nuevas tecnologías, que hayan innovado de alguna manera, sino que a nivel industrial están produciendo de una manera muchísimo más barata y que ya hace que sea más rentable utilizar esta energía solar y eólica que otras. Claro, esto... El 80% de las placas solares que hay instaladas en el mundo son de fabricación china ahora mismo. Claro, y entonces cuando Trump dice, sea con aranceles, sea por defenderlo en lo que yo a Estados Unidos, que es combustibles fósiles, soy fuerte, pero lo que le está diciendo este artículo es que no tiene sentido seguir por esta línea. Y claro, yo creo que sí se lo puede tomar como un ataque. Nosotros también podemos, o sea, no se puede recordar que España hace 15 años se consideraba uno de los líderes en energías renovables, y que perdimos un poco la oportunidad, ¿no? Pues por impuestos al sol y por decisiones posiblemente influenciadas. Presiones de la industria energética, de las petroleras. Claro, que en algún momento alguna empresa dijo, oye, Bueno, mira lo que ha pasado con la moratoria europea para los coches, ¿no? Para la venta de coches. Acaba de pasar, efectivamente. Sí. Que podríamos sentir un poquito de vergüenza también por haber perdido. Pero vamos, que el futuro son las renovables, en particular la energía solar. Toda la energía que usamos, exceptuando la nuclear y la geotérmica, son todas de origen solar, incluido el petróleo, porque el petróleo es la energía solar que las plantas incorporaron a sus cuerpos en el Carbonífero, ¿no? Hace millones de años. Incluso el petróleo es energía solar, solo que energía solar proveniente del pasado. Gastada en... Esto que acabas de decir me ha dejado de piedra. Claro, sí, guardada en átomos, en enlaces de carbono. Exacto, sí. Bueno, esto es el avance del año, digamos, o el dato científico del año. Hay más, ¿no? La tendencia. Sí. Hay más, ha habido un bebé editado,
Un bebé editado. Editado, sí, tenía expresión. una enfermedad mortal, no ya rara, sino ultra rara, una deficiencia de una enzima, y le han podido curar, bueno, tratar, no está del todo curado, pero le han salvado la vida con CRISPR, ¿no? Con un tipo especial de CRISPR que se llama edición genética, que edita una letra del ADN, ¿no? Hemos puesto cara a los denisovanos, que hasta ahora solo conocíamos por su genoma, ¿no? Son estos contemporáneos de los neandertales, y allí la población europea actual lleva genes neandertales, la población asiática y oceánica lleva genes denisovanos. Hubo cruces en ambos sitios, también hubo cruces entre neandertales y denisovanos, ahí van todos contra todos. Pero resulta que todos con todos, no contra todos. Resulta que una cara que se había descubierto a principios del siglo XX, de que se llamaba el hombre dragón, pues al secuenciar algunas proteínas y algunos genes han visto que es un denisovano, de manera que ya hemos puesto cara a los denisovanos. Bueno, este es el resumen del año y en la previsión para el 2026, en esto se ha adentrado la revista Nature y dice los avances que darán forma a la investigación y tal, serán las misiones para explorar las lunas de la Tierra y de Marte, la IA aplicada a la ciencia, y en tercer lugar sitúa la perforación de 11 kilómetros en el océano que China tiene previsto hacer. 11 kilómetros para colocar un micrófono, ¿para qué? No, para sacar muestras del manto terrestre. O sea, a mí me ha sorprendido, porque yo no sabía que esta investigación estaba en marcha, pero bueno, sería la primera que logra, aprovechando la profundidad del océano y perforar desde ahí, pues sacar muestras del manto terrestre, que posiblemente en esa zona que quieren perforar también está un poco, porque la corteza no es uniforme, está un poco más arriba, pues sacar muestras pues debe ser un hito científico y tener su interés. Ya te digo, yo cuando lo leí pensé, qué curioso. De todas formas, la revista Nature no habla de un evento científico que tendremos este año, este verano, que posiblemente será de lo que más hablaremos. ¿Estáis en 12 de agosto? 12 de agosto. ¿Se estrena tu programa en televisión? No, el eclipse solar, claro. Vale. Pues ya verás, el año que viene, o sea, como no será la grandísima noticia, pero uno de los eventos que más hablaremos, que más movilizará gente que vendrá a España, información sobre temas de protección, o sea, posibles problemas asociados no al eclipse en sí, sino a esta movilización de personas. O sea, yo creo que este año hablaremos mucho del eclipse solar. En España se va a ver bien. Solo en España. ¿Solo en España? Sí, solo. Entrará por el norte, por la zona de Asturias, se irá justo por el delta del Ebre, más o menos, un poco más abajo, por la parte... Sí, bueno, si ves la línea esta que dibujará... Barriendo para casa tuya. Tortosa, los restaurantes de Tortosa harán su agosto. Entre un poco por arriba y Valencia será, o sea, el 12 donde de se verá a las 8:30 de la noche o algo así, si no está nublado. Sí, por la noche estamos apañados. Bueno, 8:30 en verano todavía. Pero 8:30 en agosto todavía, sí. Entonces... De milagro. A ver, estoy hablando un poco de memoria, no es que me lo haya... Pero sí que será... Oye, gracias por recordarlo, ya tengo con lo que pensar. Sí. No, ya verás, yo creo que en algún momento le tendremos que dedicar porque lo que te hablan los especialistas es que cuando ha habido eclipses de este tipo, además que solo se ven en una zona determinada, o sea, vienen de turistas aficionados a ver el eclipse de todas partes del mundo, que es un fenómeno interesante de por sí, ¿eh? Más turistas, justo lo que nos hacía falta. A ver, en agosto. ¿dónde lo vamos a alojar? Que, hablando, por cierto, de rotación de la Tierra, nunca pensé que diría esto, hoy es el solsticio de invierno, dentro de 6 horas, creo, ¿no? Sí, señor, y se nota, hace un frío, hace un viento que te corta la cara. Pero hay un aspecto literario optimista en el solsticio de invierno, y es que los días empiezan a hacerse más largos, y de hecho recomiendo leer el artículo de Manuel Vicente hoy en El País, que es precioso, hablando de cómo, de alguna manera, es el regreso a una juventud, ¿no? Porque ya nos encaminamos hacia el verano a partir de hoy. Desde luego, cuando uno se empeña en ver bien las cosas... Sí, tú, claro, es el pesimista o el optimista, lo que tú quieras. Oye, Ibi, una noticia preciosa de estos días que quería compartir con los oyentes y con vosotros, lo publicaba el diario.es el otro día. Juana Rienda, que es una española que vivió de manera
muy modesta, falleció en septiembre de 2024 a los 87 años y en su testamento ahora se ha sabido que dejó 1 millón de euros al CSIC para dedicarlos a investigar y para cumplir su voluntad. Creo que se han creado unas ayudas para la investigación, ¿no? Además, unas ayudas con su nombre, que es muy bonito porque a mí me lo contaron el otro día gente de Eloisa del Pino, la presidenta de CSIC, me estuvo explicando el caso de Juana, que realmente llevaba una vida pues muy discreta. O sea, incluso gente que la conocía no sospechaba que podía tener... Ahora mismo, tal como decíais antes, 830.000 euros, pues no es que seas millonario súper rico, pero para una persona de esta edad. Y además ella estaba cuidando a personas con Alzheimer y creo que en su familia hubo casos de Parkinson y tal, y estuvo como llevando esta vida un poco austera, ahorrando para dejar en herencia el 90% de su herencia. Pues dices, no, es que tenía mucho, pero es casi todo, lo dejó al CSIC y han hecho estas ayudas con su nombre, ayudas Juana Rivas para la investigación en Parkinson y Alzheimer, y creo que van a lanzar un sistema de mecenazgo. O seguro hay una cola de millonarios, ¿no? Para donar sus fortunas. Están todos ahí llamando a la puerta, y quitándole los 10 pisos a los hijos para darse a CSIC. Sí. Bueno, ya sabes, tú sabes, Javier, en Estados Unidos es mucho más frecuente esta parte de filantropía. Es muy importante el mecenazgo. Hay que decir que fiscalmente desgrava más también. Pero claro, se puede estimular de muchas maneras, pero yo creo que es una noticia bonita, pero además que puede ser útil para que quizás algunas personas que ganan 100 veces más que Juana y que una pequeña parte o puedan dedicarlo a la ciencia en lugar de otras cosas. A ver si cunde, pero no sé yo si dentro de un año repasamos, si hubiera esa estadística, no sé yo si. Oye, antes decíamos que los pájaros pueden distinguir que es lunes, básicamente con su medidor de contaminación, que lo llevarán en algún lugar del pico. Hay estudios científicos que confirman que la exposición crónica a la contaminación atmosférica, especialmente a partículas finas ligadas a los hidrocarburos, está asociada con un peor funcionamiento de nuestro sistema olfativo y la evidencia empieza a ser muy clara. El aire que respiramos puede deteriorar seriamente nuestro olfato, incluso propiciar su pérdida. ¿Puede llegar un momento en el que haya tanta contaminación que no seamos capaces de oler? A ver, no sé si tanto, pero sí. O sea, no es solo que tengamos mucha contaminación olfactiva y nos cueste más distinguir un olor de otro. O sea, lo que creo que estos estudios ponen de manifiesto es que hay un daño físico en los receptores. Yo creo que deberíamos preguntar a una experta. Vamos a ver si tenemos alguna. Déjame mirar. Hombre, Laura López Mascaraque, que es profesora de investigación en el Instituto Cajal del CSIC, presidenta de la Red Olfativa Española, coautora del libro El Olfato, editado por ese CSIC, que acaba de recibir 1 millón de euros de Juana Rienda. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Te habrá sonado a música celestial lo que hemos contado de esta mujer, ¿no? Sí, realmente es algo que hay que seguir todos, que deberíamos seguir todos. Bueno, especialmente los que tienen 1 millón o más. Sí, porque ¿no? si lo hago yo, me parece que no da ni para una probeta. Ese es el problema, que realmente desde el mundo de la investigación, como investigador, es difícil donar esa cantidad de dinero. Ya. Que, oye, no solamente los lunes son malos para la salud, decíamos antes, también la contaminación atmosférica, que altera esa identificación de los olores, puede producir un deterioro neurodegenerativo, ¿no? Bueno, sí, son estudios que están en marcha, que todavía no sabe muy bien los mecanismos y demás, pero que sí podríamos decir que afecta. Y es que realmente si pensamos en el olfato, tenemos que tener en cuenta que las únicas neuronas que tenemos en contacto con el exterior son las neuronas que tenemos en la nariz, que además se están regenerando. Y si tú tienes unas partículas que te están llegando, de alguna manera, llamémosle tóxicas, ¿no? Eso influye en su regeneración, influye en su procesamiento y de alguna manera eso puede llegar a también tener problemas en cuanto a
llevar a enfermedades neurodegenerativas, porque si vamos a hablar un poquito más adelante de esto, también el olfato está relacionado con enfermedades neurodegenerativas. Sí, no, te iba a decir, he visto que el 90% de los pacientes con Alzheimer y con Parkinson tienen un trastorno olfativo. ¿Es una consecuencia o puede ser un síntoma? Es un síntoma, de hecho. Es decir, ahora mismo se está investigando, se está haciendo además un metaanálisis a nivel mundial de cuánto tiempo antes de que aparezca ninguna sintomatología, ningún problema de algún tipo, sobre todo en Parkinson y Alzheimer, las personas empiezan a perder el olfato, tienen una hiposmia, una bajada el umbral olfativo bastante antes de que empiece la enfermedad, pero incluso se puede decir que 10, 15 años antes de que empiece la enfermedad empiezan a tener una hiposmia, ¿no? Una bajada de olfato, que no se sabe por qué es, que tampoco se le da mucha importancia, porque realmente el olfato no le damos ninguna importancia, pero que podríamos decir que puede ser un biomarcador, ¿no? Anterior a la aparición de la enfermedad. Sí, pues con la COVID hubo mucha gente que se quejaba de haber perdido el olfato, de que le había cambiado el olfato. Con la COVID fue increíble, porque realmente el tener una pérdida tan abrupta del olfato fue algo que nos dimos cuenta muchas sociedades científicas relacionadas con el olfato a nivel mundial, y estuvimos alertando a los gobiernos que podría ser un síntoma, más que hacerte un test ni nada, si alguien perdía el olfato de forma abrupta en la época COVID, que considerasen que tenían COVID, seguro. Fue algo que en España nos costó mucho, por más que escribimos a muchos sitios, y en muchos países era una de las sintomatologías que paraba, que realmente decíamos, esto es COVID, ¿no? Posteriormente, lo que creo que tú me preguntas más, que es esta falta de olfato, ¿cómo se recupera? Pues ha habido muchas diferencias en cuanto a la recuperación. Hay gente que en un mes recuperaba el olfato, incluso en 15 días, pero muchas personas han tenido una anosmia que incluso en algunos casos todavía continúa. En relación con el COVID largo, a lo mejor, ¿no? No parece que hubiese una relación directa. Sí es verdad que la gente que hacía una terapia olfativa lo recuperaba mejor, y de hecho hay ahora unidades, se montaron a partir de entonces, que hacían una terapia olfativa, una rehabilitación. Si tú te rompes una pierna, luego vas a rehabilitación, ¿no? Pues nos pasa igual con el olfato, pero porque ¿qué mecanismo, qué era lo que hacía este virus, que no hace, por ejemplo, la gripe u otros, que sí que pierdes temporalmente quizás el olfato, pero lo recuperas rápido, que dañaba las neuronas directamente, o qué mecanismo? Sí, no afectaba, en principio se pensó que afectaba directamente a las neuronas olfativas que están en la nariz, pero afectaba a las células sustentaculares, que es las que componen el epitelio olfativo, que es donde están las neuronas sensoriales olfativas. Es una pared. Es una pared que realmente se sujeta mediante las células que llamamos sustentaculares, que hacen ese epitelio. Y luego están las células madre, que las tenemos en la parte de abajo, que están regenerando ese tipo de células. Dependiendo de la carga viral que tuvieses en ese momento, tenías una afectación de tu epitelio mayor o menor. Con lo cual ese epitelio se derrumbaba, esa pared se derrumbaba. Las neuronas no tenían sitio donde estar. Eso caía y perdías tu conexión. Yeah. Más que un ataque directo del virus a la neurona, era que se quedaba sin sustento, sustento. Pero sí era un ataque directo, porque sí, los receptores de esas células sustentaculares tienen un receptor especial para el COVID. Entonces, sí. Perdón, estaba pensando en lo que has dicho al principio, de que son las únicas neuronas expuestas al exterior. ¿Hay alguna manera en la que podamos cuidar esas neuronas? Bueno, se están regenerando cada 40 días. Lo que tenemos que hacer muchas veces enriquecimiento olfativo, es decir, realmente jugar con el olfato. Igual que, yo que sé, a los niños, a las personas muy mayores se les pone a pintar, a colorear y demás, sería fundamental que también estuviesen jugando con olores, y aparte que eso va a tener mucha importancia, porque tienen un poder de evocación y de vivencias
de memorias mucho más grande que otros sentidos, ¿no? Entras en un portal y huele como a 100 años de sopas de ajo que se han quedado incrustadas en las paredes. Sí, hay veces yo hago talleres olfativos y es increíble como con gente que tiene Alzheimer o Parkinson, en un momento determinado puede revivir una historia a través de un aroma. De repente gente que realmente no tenía mucha reacción a nada, tú le ofreces un aroma, le dices a ver si sabes lo que es y de repente se te pone a llorar. Tiene una reacción emotiva muy fuerte y finalmente descubres pues que a lo mejor estás oliendo una madera de cedro y recuerda el lapicero que usaba en el colegio, de ¿no? alpino, que los lapiceros, la madera que tiene es cedro, ¿no? Entonces a partir de ahí, de alguna manera recuerdas, o sea que es una terapia muy buena y un entrenamiento, ¿no? Y puede pasar que después de estar mucho tiempo oliendo algo particular dejemos de percibirlo. Sí, existe un mecanismo del cerebro, o sea, no podemos tener un estímulo sensorial que realmente te acabe agobiando. Es una exposición demasiado grande, con lo cual el cerebro lo interpreta como algo... Ruido de fondo, digamos. Claro. Es decir, hay varios mecanismos. Uno es la adaptación, la fatiga o el enmascaramiento olfativo, ¿no? Si tú hablas de adaptación, es, por ejemplo, cuando tú entras en una pastelería, ese olor, o panadería, ese olor fuerte a pan, en el momento que llevas allí ya 10 minutos, ya no tienes esa impresión tan fuerte, ¿no? Eso sería una adaptación olfativa, es un fenómeno que es muy corto, simplemente pues las neuronas no procesan igual, los canales de calcio se van cerrando, van de iones, ¿no? Distintos iones, y el procesamiento ya pasa a buscar otros olores distintos, ¿no? Claro. Luego está la fatiga olfativa, que ya es algo como más duradero, ¿no? Es cuando tú estás viviendo continuamente, oliendo vinos, o llega un momento que ya te cansa, se cansa tu cerebro, lo adapta como algo que está dentro de ti, o un perfume que te echas. Llega un momento que si te echas más de un mes un perfume ya no lo hueles. Claro. Entonces eso se llamaría fatiga olfativa. Tienes que descansar un tiempo, esas neuronas se vuelven a regenerar y empiezan otra vez a pensar, esto es nuevo, ¿no? A decirte no te pongas tanto perfume. Claro, ¿no? pero el cerebro intenta buscar cosas nuevas, ¿no? Y el enmascaramiento, que es realmente lo que hacemos cuando ponemos un ambientador, ¿no? En algún sitio, es un olor mucho más fuerte, con lo cual el cerebro va a reaccionar más hacia esas neuronas, ¿no? Sí. Va a reaccionar más hacia ese olor, pero ¿no? Es verdad cuando decías de entrenar, porque que la mayoría de personas quizás no prestamos tanta atención al olfato, es decir, cuando olemos algo lo olemos, pero no estamos activamente oliendo a ver a qué huele. ¿Tú sí lo haces? O sea, tú que eres experta en olfato, estás allí diciendo, vienes aquí y dices, a ver qué huelo de Pere, o qué huelo de Javier, o qué huelo del estudio. O sea, estás entrenada a eso. Sí, a mí me gusta mucho lo que es el mundo de los aromas, ¿no? De hecho, me encanta descubrir los olores de un vino, los olores de un perfume, qué tipos de componentes puedan tener. Pero para eso tienes que aprender. O sea, de pequeños nos enseñan las letras, los colores, todo, pero nadie nos enseña los olores. Realmente, además, no podemos incluso verbalizar olores. Claro. Es decir, no tenemos palabras en nuestra cultura, en la occidental, pero tú vete a otras culturas y tienen como 1000, 2000 palabras específicas para un olor. En castellano nosotros tenemos, que yo conozca, solo una palabra que define un olor, que es petricor. Petricor, el olor a tierra mojada. Para una que tenemos y no la conozco. Sí, y la mitad de la gente ni la conoce, pero ese es el olor a tierra mojada. Claro, el equivalente en los gustos de amargo, ácido, eso en olores no lo tenemos tanto, dices. Bueno, sí, realmente lo que hacemos muchas veces es adaptarlo como a familias olfativas. Los perfumistas tienen muchísimas palabras para decir, pero dicen un olor fresco, un olor herbal, floral, terroso. O las notas de cata, ¿no? Que dicen, las notas de cata. Olor a monte bajo y cosas así. Claro, pero no hay palabras específicas. O sea, por ejemplo, los japoneses tienen muchas palabras, llaman el olor a anciano, por ejemplo, el kareishu, o el olor a estrés, sutoreshu. O sea, van teniendo muchas en culturas también, en civilizaciones ya, pues no sé, de México, de Etiopía, de muchos sitios, tienen muchísimas palabras. El olor a bebé
tiene una palabra para El ello. olor a bebé, ahí qué olor más maravilloso. Que es uno de los más bonitos que hay, Oye, ¿no? Espera, que hay una persona que te quiere preguntar algo. Es Esther, de Madrid. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por atender mi llamada. Bueno, me gusta oíros siempre los fines de semana. Soy muy adicta al programa Pino. Pero creo que llamabas para algo que te pasa y que le quieres consultar a Laura, ¿no? Sí, la verdad es que he estado de médicos y no me han dado solución ninguna. Mi problema no es que no huela, sino que tengo como instalado una especie de ambientador. Solo huelo los buenos olores, con lo cual cuando yo huelo algo agradable se me trastoca con ese olor que tengo siempre impregnado en la nariz. Entonces nada me sabe a lo que me sabía antes y nada me huele a lo que me huele antes. Y es muy frustrante, sobre todo a la hora de comer. Gracias, Esther. Esto no sería una anosmia, ¿no, Laura? Sí, bueno, vamos a ver, después de una anosmia existe la parosmia, que es una forma de en el cual tus conexiones, o sea, el sistema olfativo tiene un sistema de conexiones muy específico. Tenemos 400 genes que regulan los distintos receptores olfativos. Están en distintas neuronas y esas neuronas van específicamente a una zona del cerebro dentro del bulbo olfativo y hacen contacto con el resto de las neuronas y tienen que hacerlo específicamente en ese sitio para procesar esa molécula. Un olor no es solo una molécula, son cientos de moléculas y todas esas conexiones tienen que ir juntas. Después de el COVID, por ejemplo, después de una rinitis, hay personas que tienen problemas y lo que antes les olía bien ahora les huele mal o al revés y realmente el problema está en esas conexiones. Yo lo único que digo para estos casos es intenta montarte una paleta de aromas y oler y para que haya un enriquecimiento y se ve que esas neuronas pueden ir regenerándose y buscando sus conexiones de nuevo, pero no es fácil. Rehabilitación. Claro, es practicar y practicar y practicar. Sí. Oye, es difícil imaginar una vida sin olfato, sin olores, sin aromas, sin conocer o poder disfrutar el olor del mar o de un buen guiso o de un bebé, como decíamos. Pero en España, según datos de la Asociación Española de la Anosmia, que tú conoces, Laura, cerca de 400.000 personas padecen eso en nuestro país. Una de ellas es Nuria Nadal, que nos atiende desde Barcelona. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Llevas, Nuria, 31 años sin olfato, pero tú recuerdas los olores, ¿no? Efectivamente, sí, porque ya me cogió con unos 23 años, una cosa así. Y en mi caso no fue ni por traumatismo, ni entonces fue como de repente, ¿no? Fui perdiendo, se me quedaron como dos olores impregnados que no podía dejar de olerlos, que uno de ellos era mi propio perfume y luego fue el aceite. Y de ahí fui experimentando que poco a poco dejé de percibir los olores. O sea, fue rápido, pero no instantáneo, fue cuestión de meses. Y hasta el día de hoy, que sigo sin oler nada. Claro, pero son más de 2 décadas. ¿Y tú recuerdas los olores? ¿Recuerdas un olor, yo qué sé, olor a... Sí que recuerdo. Y es más, muchas veces tu propio cerebro como que te ayuda, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, abro una lata de atún y sé cómo huele el atún. Y me viene ese recuerdo, pero no es real. Es sinestesia, digamos. Puede ser. Sinestesia, ¿no? Claro, porque ten en cuenta que, sobre todo en cuestiones de alimentos, ¿no? El sabor es una mezcla, es el 75% más o menos olfato. Está el gusto, las papilas gustativas, que también te van a recordar, pero también está el tacto, que es el trigémino, ¿no? Que también va a detectar si algo está caliente, frío, etcétera. O sea, si tú pruebas algo, puedes evocar la sensación de ese olor. Claro, del olor que tienes grabado en la memoria de alguna manera, en el recuerdo, ¿no? Y tú, Nuria, has tenido que de alguna manera adaptar tu vida ahora que sabes que no puedes oler. Sí, sin duda. O sea, mi vida es diferente. O sea, mi vida como hasta la pérdida de olfato ha cambiado. O sea, yo ya no he vuelto a ser la misma. Me ha cambiado en todos los ámbitos. Entonces, es muy duro porque realmente tienes que volver a reinventar tu vida, ¿no? O sea, desde tu propia imagen, por tu higiene personal, porque desconoces si hueles bien, si hueles mal, cómo huele tu bebé, cómo huele, pues...
todo, ¿no? Tienes que reinventarte. El peligro, o sea, yo he tenido un incendio detrás mío y no lo he podido oler. Entonces la gente subestima lo que es el olfato, se piensan que por el hecho de, bueno, al menos ves, al menos oyes. No, pero es que es mucho más allá. O sea, nuestra vida cambia radicalmente. Es bonito esto que dices, ¿no? Y que encaja con lo que decía también al principio Laura. Es como un sentido subestimado el del olfato, y claro, pierdes una parte de tu vida cuando lo pierdes, ¿no? Y es curioso que, fijaros que estamos diciendo que no hacemos caso al olfato, ¿no? Sobre todo todos los problemas que tiene de peligros. No puedes oler si la leche se ha puesto mala, si un alimento que te vas a comer está mal. Pero fijaros que es increíble que, sin embargo, a nivel de la sociedad ha habido algo que nos ha protegido a todos de esa falta de olfato en otro sentido. Nosotros no podemos oler el gas, el butano, y sin embargo nos echan un compuesto químico, el metilmercaptano, para que podamos olerlo. No es que el gas no huela, el butano, sino que los humanos no tenemos capacidad de olerlo. Y sin embargo nos han echado ya eso, es decir, sí han cuidado ese aspecto. Es decir, que en la sociedad estamos alerta de determinadas cosas si somos un grupo enorme de gente. Pero el olfato además es como una cosa que vas en sociedades de anósmicos, ¿no? Y les ha costado mucho meterse, no sé si a ti te ha pasado, Irene eres... No, Nuria. Nuria. Pero normalmente la gente tarda en llegar allí, es como decir, bueno, total, ¿qué me van a decir? Si el olfato, ¿para qué sirve? ¿No? Bueno, y que tampoco tenemos ayuda por parte médica, por lo menos en mi caso. Yo en el momento que lo detecté, automáticamente me fui a un otorrino y me dijo que, bueno, que era psicológico, que tal como se me había ido, volvería. Y a día de hoy, gracias a la asociación, porque yo hace poquito descubrí que existía, me sentía muy sola, porque incluso la gente hace como burla, ¿no? De, bueno, pues menos mal que no hueles, porque ahora hace una peste y te tratan como, no sé, ¿no? De hecho, omitimos este dato muchas veces, ¿no? Para evitarnos esas chanzas, esas burlas, ¿no? Sí, incluso si pierdes el olfato por un accidente en coche, no tienes ningún tipo de seguro. Y tú puedes ser cocinero, puedes ser que tu vida profesional dependa de ello. No está ni siquiera contemplado ahí. O sea, es un sentido totalmente olvidado. Fíjate que Nuria perdió el olfato, lleva 31 sin olfato, pero recuerda los olores. Silvia Romero, que nos atiende desde Sevilla, nació sin olfato. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Claro, tú no sabes a lo que huele un incendio, con lo cual no sabes cuándo salir corriendo. No sé cómo huele un incendio, no sé cómo huele, como habéis comentado, el olor a bebé. No sé, por ejemplo, lo que es el oler a tierra mojada, no tengo esa percepción ni la he tenido nunca. He crecido con esa falta y realmente me di cuenta y fui consciente de que no tenía olfato más o menos en la adolescencia. Y a partir de ahí, bueno, pues por conversaciones con amigos, las colonias, perfumes, pues todas esas cosas yo nunca jamás las he olido. Yo puedo oler, a lo mejor cuando hace el primer puff de la colonia, sé que hay un olor diferente al normal, pero por supuesto no sé ni que si es una colonia de hombre, de mujer, bueno, por supuesto no sé nada de eso. Hay algunos olores que sí que es verdad que lo huelo, creo que porque tienen relación con la comida, pues por ejemplo sé cómo huele el ajo, una cebolla, pues el café si lo huelo muy de cerca a lo mejor sí lo huelo. Pero realmente no sé, el resto no soy consciente, no sé lo que es oler una rosa o una flor, nunca la he olido. Y te pasa lo que le pasa a Nuria, que crees que no se visibiliza la anosmia, no hay manera de sensibilizar a la gente. Pues mira, comparto la opinión de ella, porque además yo hace muy poco también descubrí esta asociación, que a través de ellos estoy aquí. Y la verdad es que me sentí bastante reconfortada porque vi que había gente igual que yo, a lo mejor no en el mismo grado, pero sí muy parecida. Y es verdad que yo lo que siempre he echado en falta, porque yo siempre lo he comentado en mi círculo de amistades, de familia y demás, y siempre la sensación es, bueno, qué bien, qué suerte que no hueles peste. Sí, no huelo peste, pero tampoco huelo las cosas buenas, ni se detecta pues eso, un incendio, gas. Entonces tenemos otros mecanismos, creo yo, que yo he desarrollado otros mecanismos para averiguar pues otro tipo de cosas. Pues soy mucho más observadora en la mayoría de los momentos, sobre todo sociales, y no sé, desarrollo pues
otro tipo de técnica, Claro, pues sí. la vista, pues para ver si los alimentos están mal. En el momento que lo veo un poco Compensas, mal, claro. lo tiro, porque Sí. no sé Com- si... compensas con otros Claro, si ves sentidos. que tiene, si Sí. ves que tiene mala pinta, pues fuera con ello, ¿no? Claro. Oye, alguien nos llama desde Valencia, que es Andrés. Quería hacer una pregunta rápida. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues adelante. Pues sí, estamos habituados a que nos midan con bastante precisión o científicamente la vista o la agudeza auditiva. Pero ¿se puede medir igual el olfato? De alguna manera, es que no se me ocurre. Bueno, pues Bueno. mira, se lo trasladamos a Laura. Bueno, hay ahora mismo distintos test para poder de alguna manera detectar tanto cuál es tu umbral olfativo, tu capacidad olfativa, ¿no? En el cual te pasan una serie de pruebas de estos test y llegan a ver si tienes una hiposmia, si es realmente una anosmia o qué es lo que tienes. Pero el problema está que este tipo de test llevan un tiempo y ahora mismo si tú vas a un otorrino en la Seguridad Social, pues es difícil que te haga este tipo de test. Sí que ya hay unidades, en Barcelona hay una que es bastante buena, en Oviedo, en Madrid hay alguna, pero hay muy pocas. Claro. Y no hacen mucho caso a esto, claro. No hacen mucho caso a esto. Bueno, pues a ver si sirve de algo todo esto que hemos contado. Se lo agradecemos mucho a Silvia Romero y a Nuria Nadal que nos hayan dado su testimonio desde ese lado terrible que significa tener la falta de olfato, y Laura López Mascaraque, que es profesora de investigación en el Instituto Cajal, en el CSIC, presidenta de la Red Olfativa Española, creo que a punto de sacar un nuevo libro, además, Laura. Bueno, ¿pronto? sí, ahí estamos. Bueno, Esperemos pues, que en pocos meses salga pues, un libro precisamente hablando del fascinante universo del olfato. Estás invitadísima a volver cuando lo saques. Gracias, Volveré, Laura, volveré. cuídate Gracias. mucho. Y Javier, un montón de mensajes de gente que te da consejos para que los lunes no se te hagan tan cuesta arriba. Dice alguien, por ejemplo, yo soy madre y estoy deseando que lleguen los lunes para enviar a los niños al colegio. Yo lo O sea, pensé. primera solución, hazte madre, Javier. Alguien dice, para mí todos los días son domingo y nunca lunes, firmado un jubilado. Lo que este jubilado no sabe es lo que tú has dicho, ¿no? Que aunque él no lo sepa, los lunes también son malos para él. Sí, aunque te jubiles no te libras de eso, ¿no? Y luego alguien que te dice que cambies tus hábitos dominicales. Por ejemplo, puedes decir que no vas al cine los domingos, vas al cine los lunes, ¿no? Y así cambias. Vale, pues os agradezco de verdad los consejos. Tiene solución. Os agradezco mucho. Hay solución para lo tuyo. Javier San Pedro, Pera Estupiña. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. For this moment's gone. Just let me be right. Let this go on and on. For this moment's gone. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.